¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy analizaremos nuestro estudio de caso. Nuestro tema principal es transformaciones lineales de R2 en R2. Nuestro grupo es el número 3 y bueno, yo les voy a hablar acerca de una introducción. Es que aquí vamos a analizar cómo el álgebra lineal y específicamente las transformaciones lineales de R2 en R2 no solo son fórmulas abstractas, sino herramientas clave para la toma de decisiones en la economía y en los negocios. Para entenderlo en la práctica, situémonos en el contexto de una empresa que produce dos bienes. Imaginemos que nuestro vector de entrada representa las cantidades de dos insumos clave como materia prima y horas de trabajo. Por otro lado, también tenemos una transformación lineal, obtenemos un vector de salida que representa los productos terminados. Al trabajar en R2 podemos modelar y visualizar todo este proceso de manera geométrica en el plano cartesiano. También vamos a tratar uno de los orígenes del problema. Ahora, ¿cuál es el origen del problema que queremos resolver? En el mundo real, las empresas se enfrentan constantemente a la rigidez operativa y a cambios imprevistos como la inflación, la escasez de recursos o la necesidad de expandir su capacidad instalada. El problema surge cuando intentamos calcular el impacto de estos cambios de forma aislada. Por ejemplo, si una fábrica quiere duplicar su producción o si se enfrenta a una reducción del 15%, eh, aquí sus recursos calcularían la variable por variable que suele generar cuellos de botella, como tener excesos de materia prima, pero la falta de personal para procesarla. El verdadero reto matemático y económico es encontrar eh, un modelo de que nos permita proyectar como cualquier alteración en los insumos afectará el resultado final de forma simultánea, precisa y eficiente. Bueno, también vamos a hablar sobre la motivación de estudio, que es aquí donde nace la motivación de este estudio de caso al aplicar una transformación lineal de R2 en R2 mediante una matriz de producción, logramos dos cosas fundamentales. La primera es la precisión y la predictibilidad en el cual podemos simular escenarios económicos completos, como por decir expansiones, contracciones o proyecciones de recursos, multiplicando simplemente nuestro vector de insumos por una matriz estándar. Y por otro lado, tenemos la visualización geométrica, que en el cual se basa en trabajar en R2, nos permite graficar el plano de forma o se estira, se deforma o se estira o se proyecta nuestra capacidad de producción ante diferentes crisis o incentivos del mercado. Bueno, y como por último les voy a dar como que una conclusión que este caso de estudio nos motiva a demostrar que el álgebra lineal es el puente perfecto para la rigidez matemática y la flexibilidad que exige en la toma de decisiones estratégicas de la economía moderna. Bueno, a continuación mi compañero. Diana Ábalos, hablaremos de las transformaciones lineales de R2 en R2. Demostración de que la transformación es lineal. Introducción y definición. La expansión en el eje X estira los vectores horizontalmente multiplicando la coordenada X por un número C mayor que 1. Su matriz de transformación estándar es AT igual a C, 0, 0, 1. Esta transformación estira los objetos hacia los lados sin cambiar su altura. Multiplicación. Afecta solo a la coordenada X. Factor C. Al ser C mayor que 1, la figura se ensancha. Efecto en Y. La coordenada Y permanece intacta, multiplicada por 1. Si aplicamos la matriz a un vector genérico XY, quedaría C0, 0, 1 por XY, y esto sería igual a C por X sobre Y. En el gráfico vemos como originalmente está en el eje de las Y en 1 y en el eje de las X en 1. En expandido, C igual a 2, en el eje de las Y se mantiene en 1 y se expande al eje de las X a 2. Demostración de linealidad. Para demostrar que es una transformación lineal, la matriz de la transformación debe cumplir dos reglas simples al multiplicarse por los vectores. Regla 1. Propiedad de aditividad. Si sumamos dos vectores U y V antes de transformarlos, el resultado es el mismo que transformarlos por separado y luego sumarlos. AT por U más B es igual a AT por U más AT por B. Regla 2. Propiedad de homogeneidad.
Si multiplicamos un vector u por un número cualquiera k antes de transformarlo, da igual si sacamos ese número fuera de la operación. At por k por u es igual a k por at por u. Como el producto de matrices cumple con estas dos propiedades, queda demostrado que la transformación es lineal, como vemos en el ejemplo. U más b se mantiene uno en el eje de las y uno en el eje de las x. Es u más b. En cambio, en a, u más b, eh, vemos que en el eje en el eje de la y se mantiene en 1, pero se ensancha el 2. Ejemplo con números. Para verlo en la práctica usamos un factor de expansión c igual a 3 y el vector b igual 2, 4. T 2, 4 es igual a 3, 0, 0, 1 por 2, 4. Esto es igual a 3 por 2 más 0 por 4 nos da 6. 0 por 2 más 1 por 4 nos da 4. Vemos en el gráfico que B se expande en el eje de las Y se mantiene en 4 y en el eje de las X está en 2. T, B, está en el eje de las Y se mantiene en 4 y en el eje de las X está en 6. En conclusión, la coordenada horizontal X se triplicó de 2 a 6, mientras que la altura Y se mantuvo exactamente igual de 4 a 4. Esto demuestra visualmente la expansión. Gracias. Buen día. En esta presentación explicaré los conceptos fundamentales de las transformaciones lineales, específicamente enfocados en la matriz de expansión, el núcleo y la imagen. Todo el contenido técnico expuesto a continuación está respaldado por los principios fundamentales del texto. Matrices de expansión. Comenzamos con las matrices de transformación. Según el texto, las expansiones, ya sean a lo largo del eje X o del eje Y, se representan mediante matrices diagonales. En estas matrices, el factor de escala dominado K se ubica directamente en la diagonal principal. Es un modelo preciso para visualizar cómo se escala un espacio vectorial. Ahora analizaremos el núcleo. El libro nos indica que el núcleo se obtiene resolviendo el sistema por X y las. Dado que las matrices de expansión tienen un determinante igual a K, donde K es distinto de 0, concluimos que la matriz es no singular, es decir, es invertible. Por lo tanto, siguiendo la teoría del libro, al ser una matriz no singular, el único vector contenido en el núcleo es el vector nulo. En cuanto a la imagen, al tratarse de una matriz inevitable de 2 por 2, las columnas son linealmente independientes. Esto permite que generen la totalidad del espacio de 2 dimensiones, confirmando así que la imagen es igual al contradominio. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. En esta parte de la exposición voy a presentar un ejemplo de una expansión a lo largo del eje X. Primero creé una figura de 4 puntos en el plano cartesiano, ya que la actividad solicitaba una figura que no fuera un cuadrado, ni un rectángulo, ni un rombo. Los puntos que elegí fueron punto A, 1.1,1, punto B, 5,2, punto C, 4,5, punto D, 2,4. Al unir estos puntos se forma un cuadrilátero irregular. La transformación que voy a aplicar es
de xy igual a 2x, y. Esta transformación significa que la coordenada x, cada punto se va a multiplicar por 2, mientras que la coordenada y pertenece igual. Ahora aplicamos la transformación de cada punto. El punto, el punto A, 1,1, se transforma en el punto A, 2,1, porque se multiplicó la coordenada x, que es 1, por, por 2, y obtengo 2. Pueden ver aquí. La coordenada y permanece en 1, porque va a seguir igual. El punto B, 5,2, se transforma en el punto B 10,2, igual que en el de arriba, porque 5 por 2 es igual a 10 y la coordenada de y sigue siendo igual a 2. En el punto C es 4,5, se transforma en C 8,5, porque 2 es igual a 10, no, porque 2 es igual a 8 y la coordenada y permanece en 5. En el punto D, 2,4 se transforma en D 4,4, porque 2 por 2 es 4 y la coordenada Y no cambia, sigue manteniéndose igual. Después de haber obtenido estos puntos, los ubiqué en otro plano cartesiano y uní el mismo orden para formar la figura transformada. Como podemos observar, la figura se hizo más ancha hacia la derecha, ya que solamente aumentaron las coordenadas del eje X. O sea, el Y se mantuvo igual. Por eso esta transformación recibe el nombre de expansión a lo largo del eje X. Gracias. Buenas tardes, en esta parte voy a presentar un ejemplo de la transformación de una figura de 6 puntos en r al cuadrado mediante una expansión a lo largo del eje X. Primero definimos la transformación lineal. Tenemos que txy es igual a 2xy. Esto significa que todas las coordenadas del eje X se multiplican por 2, mientras que las coordenadas en el eje Y permanecen iguales. Su presentación matricial es 2, 0, 0, 1. Después de esto se define una figura irregular formada por 6 puntos A, B, C, D, E y F. A continuación se aplica la transformación a cada uno de los puntos. Por ejemplo, para el punto A tenemos que la coordenada 1,1 es igual a 2 por 1,1. Y se mantiene igual y como resultado tenemos que la coordenada de A es 2,1. De igual manera pasa con la coordenada en el punto B, C, D, E y F. Luego se observa que podemos elaborar una tabla comparando las coordenadas originales con las coordenadas transformadas. Finalmente, al observar los dos dibujos se puede apreciar que la figura se estira horizontalmente, ya que todas las coordenadas de X se duplican, mientras que las coordenadas de Y permanecen iguales. En conclusión, la expansión a lo largo del eje X aumenta el ancho de la figura sin modificar su altura, conservando la forma general de la figura. También tenemos que, ¿por qué es una expansión? Es una expansión porque las coordenadas del eje X se multiplican por un factor mayor que 1. En este caso multiplicamos por 2, también haciendo que la figura aumente su tamaño horizontalmente. ¿Cuáles son las coordenadas que cambian? Solo cambian las coordenadas en X, las coordenadas en Y permanecen iguales. También tenemos que por qué la figura no cambia completamente su forma. Es porque únicamente se modifica la distancia de los puntos respecto al eje Y. La altura de la figura se conserva, por eso solo se ensancha horizontalmente. Buenas tardes, ingeniera. En este ejercicio vamos a presentar una transformación de una figura de 7 puntos en R2, siendo un polígono no regular. Se tiene primero las coordenadas iniciales que nos dan este polígono inicial que presenta las coordenadas 3 en X, 2 en Y, 5 en X, 1 en Y, 6 en X, 0 en Y, 2 en X, 5 en Y, 7 en X, 1 en Y, 4 en X,
3 en Y. Y la final que es 5 en X y 7 en Y, que nos da este punto de aquí. A estas coordenadas iniciales se le aplicó una transformación lineal mediante una matriz de transformación, la cual se presenta mediante la fórmula que tenemos acá arriba. X, Y se traslada siendo XY igual a X más KY sobre Y. En este caso K le hemos dado un valor de 3. La matriz de transformación la hemos reemplazado por los números que son las coordenadas iniciales más la constante K, que es 3, dándonos unos vértices finales o vértices de transformación final, 9 en X, 2 en Y, 8 en X, 1 en Y, 6 en X, 0 en Y, 17 en X, 5 en Y, 10 en X, 1 en Y, 13 en X, 3 en Y y 26 en X, 7 en Y, que viene siendo este polígono final que se presenta aquí. Aquí podemos apreciar cómo la transformación lineal cambia la figura inicial, ya que estas coordenadas iniciales aún están de manera autóctona, no se ha realizado la transformación lineal, y podemos ver ahora en el siguiente polígono, que es el que se presenta aquí abajo, ya tiene la transformación lineal aplicada, dándonos una figura muy diferente a la inicial. Muchas gracias.